La oficina de empleo olía a papeles viejos y a esperanzas marchitas. Rosario Medina llevaba 3 horas sentada en aquella silla de plástico naranja, con su hija dormida sobre el regazo y un bolso donde cabía todo lo que poseían en el mundo. Afuera, Buenos Aires rugía con su tráfico de mediodía, indiferente a las pequeñas tragedias que se cocinaban tras aquellas paredes color mostaza. Cuando por fin escuchó su nombre, la mujer que la atendió tenía cara de haber visto demasiadas historias tristes para conmoverse con una más. «Mira, tengo algo», dijo sin levantar la vista del expediente, «pero no sé si te conviene». Rosario se inclinó hacia adelante. A sus 32 años, había aprendido que la palabra «conviene» era un lujo que los pobres no podían permitirse. ¿Qué es? Una estancia en la provincia. Los Álamos se llama. El dueño busca ama de llaves. La empleada hizo una pausa cargada de significado. Es la tercera que contratamos este año. ¿Tan malo es el trabajo? La mujer bajó la voz, como si las paredes pudieran escucharla. El trabajo no, el patrón. Hojeó unas notas con el ceño fruncido. Don Santiago Heredia, 74 años, viudo sin hijos, dueño de media provincia y de un humor que espanta hasta a los perros. Amelia se removió en el regazo de su madre, murmurando algo entre sueños. La empleada miró a la niña con una mueca de duda. ¿Es tuya? Sí. Entonces olvídalo. El viejo no acepta chicos. Dice que el ruido lo enferma. Rosario sintió cómo se le hundía el estómago, pero mantuvo la compostura. 2 años de viudez le habían enseñado a no mostrar las grietas. ¿No hay excepciones? Escúchame bien. La empleada se quitó los anteojos y la miró directamente por primera vez. Ese hombre vive solo en una casa de 20 habitaciones. No recibe visitas, no sale del campo, no habla con nadie que no sea estrictamente necesario. Las empleadas anteriores duraron 2 meses, 3 semanas y 11 días respectivamente. La última me dijo que era como trabajar en un mausoleo donde el muerto todavía respira. Rosario tragó saliva. ¿Qué pasó con ellas? Nada grave si eso te preocupa. El viejo no es violento ni nada de eso. Es peor. La mujer bajó aún más la voz. Dicen que no te mira. Podés estar meses ahí y jamás te dirige la palabra. Dejás la comida, limpiás las habitaciones y él pasa a tu lado como si fueras un mueble. Transparente, ¿entendés? Al principio parece fácil, pero después de un tiempo esa indiferencia te va comiendo por dentro. Una de las chicas me dijo que empezó a hablar sola para asegurarse de que todavía tenía voz. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosario, pero pensó en la pensión donde dormían, en el dinero que se acababa, en los ojos de Amelia cuando preguntaba si mañana habría desayuno. ¿El sueldo? La empleada mencionó una cifra que, para los estándares de Rosario, sonaba a fortuna. Con casa y comida incluidas, agregó. Y si aguantás un año entero, hay un bono que equivale a 3 meses extra. Rosario hizo cálculos rápidos. Con ese dinero podría pagar los exámenes para revalidar su título de enfermera, darle a Amelia una educación decente, tal vez incluso ahorrar para un departamentito propio algún día. Acepto. La empleada suspiró, mitad alivio, mitad resignación. Hay una condición más. El administrador del campo me pidió que te advirtiera algo específico. ¿Qué cosa? El ala este de la casa está prohibida. Nadie entra ahí. Nadie. La empleada se inclinó hacia adelante con expresión sombría. Son las habitaciones personales del patrón. Dicen que hay un cuarto que lleva cerrado 25 años, que adentro quedó todo exactamente como estaba el día que murió su esposa. La cuna armada, la ropita del bebé que nunca nació, hasta un florero con rosas que ya son polvo. Una de las chicas que intentó limpiar ahí fue despedida antes de que terminara el día. Rosario sintió un nudo en la garganta. Había algo en esa imagen, un hombre custodiando un santuario de dolor durante un cuarto de siglo, que le resultaba terriblemente familiar.
Ella también tenía sus propios cuartos cerrados, aunque los suyos estaban dentro del pecho. ¿Algo más que deba saber? Sí. La empleada le extendió un papel con la dirección. No intentes salvarlo. Todas lo intentaron y todas fracasaron. El viejo eligió vivir así. Tu trabajo es limpiar su casa, no su alma. 3 días después, el colectivo de larga distancia dejó a Rosario y Amelia en un cruce de rutas polvoriento, bajo un cielo tan ancho que parecía haberse tragado el horizonte. La pampa se extendía en todas direcciones, verde y dorada bajo el sol de marzo, con ese silencio espeso que solo conocen quienes han crecido lejos de las ciudades. Un hombre de unos 60 años las esperaba en una camioneta Ford que había conocido tiempos mejores. Tenía cara de cuero curtido por el sol, manos enormes y unos ojos pequeños pero bondadosos que se suavizaron al ver a la niña. ¿Rosario Medina? Sí, señor. Soy Ignacio, el que administra la estancia. Miró a Amelia, que se aferraba a la pierna de su madre observando todo con ojos de lechuza asombrada. No me dijeron que venía con carga. Lo sé. Yo... Ignacio levantó una mano para detener las explicaciones. Está bien. Ya veremos cómo arreglamos. Suban antes de que el sol las cocine. Durante el viaje, Rosario observó el paisaje mientras Amelia pegaba la nariz a la ventanilla, fascinada por las vacas que pastaban a lo lejos. Ignacio manejaba en silencio, pero de tanto en tanto le echaba miradas por el espejo retrovisor como evaluándola. ¿Sabes algo del patrón?, preguntó finalmente. Lo que me contaron en la agencia. ¿Qué te contaron? Que vive solo, que no le gusta el ruido, que las empleadas anteriores no duraron mucho. Ignacio soltó un gruñido que podía significar cualquier cosa. Lo que no te contaron es que don Santiago no siempre fue así. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto revelar. Hace 25 años era otro hombre. Se reía, hacía asados para todo el pueblo. Planeaba llenar esa casa de hijos. Hasta había empezado a construir un quincho nuevo para los cumpleaños. ¿Qué pasó? La vida. Ignacio apretó el volante. Perdió a la esposa en el parto. La criatura también se fue. Todo en una noche. Desde entonces es como si se hubiera muerto por dentro, pero el cuerpo siguiera caminando. Rosario miró a su hija, que ahora contaba las vacas en voz alta, y pensó en su propio duelo, en las noches interminables después del accidente de Mateo, en cómo el dolor podía convertirse en una segunda piel que ya no sabías quitarte. Entiendo, dijo suavemente. Ignacio le lanzó una mirada sorprendida. ¿De verdad? Mi marido murió hace 2 años, en la ruta. No agregó más detalles. No hacía falta. El administrador asintió lentamente, con un respeto nuevo en la mirada. Entonces tal vez aguantes más que las otras. Cuando la estancia apareció en el horizonte, Rosario entendió por qué la empleada de la agencia había hablado de un mausoleo. La casa principal era una construcción de estilo colonial, con paredes encaladas y tejas españolas, hermosa como una postal de otro siglo, pero había algo en ella, en las ventanas cerradas a pesar del calor, en los jardines demasiado prolijos donde no jugaba ningún niño, que transmitía una tristeza antigua. «Mamá», susurró Amelia tirándole de la manga. «¿Ahí vive un gigante?» Ignacio soltó algo parecido a una risa. «Más o menos, chiquita, más o menos». Estacionó la camioneta frente a la entrada de servicio y les indicó que lo siguieran. Atravesaron una cocina amplia donde una mujer mayor pelaba papas en silencio, luego un pasillo largo con baldosas de cerámica y finalmente llegaron a una habitación pequeña pero limpia en el ala oeste. «Este será su cuarto», dijo Ignacio. «Tienen baño propio y pueden usar la cocina cuando quieran, siempre y cuando no coincidan con los horarios del patrón». «¿Cuáles son esos horarios?» «Desayuno a las 7 en la galería, almuerzo a la 1 en su despacho, cena a las 8 en el comedor». Ignacio recitaba las reglas con la solemnidad de quien enuncia mandamientos.
Durante esas horas, la planta baja no existe para ustedes. No se acercan, no hacen ruido, no respiran fuerte. Entendido. Una cosa más. El administrador se agachó para quedar a la altura de Amelia. ¿Cómo te llamas, pequeña? Amelia. Bueno, Amelia. En esta casa vamos a jugar a un juego. Se llama el juego del silencio. ¿Sabes cómo se juega? La niña negó con la cabeza. Es fácil. Tenés que moverte sin que nadie te escuche, como si fueras un fantasma bueno. Si lográs que el dueño de la casa no sepa que existís, ganás. ¿Podés hacer eso? Amelia miró a su madre buscando confirmación. Rosario asintió con el alma partida. Puedo, dijo la niña muy seria. Soy muy buena escondiéndome. Perfecto. Ignacio se incorporó. Ah, y una última cosa. Si por algún motivo llegan a cruzarse con don Santiago, bájenle la mirada y sigan de largo. No le hablen a menos que él les hable primero. Y si les habla, ¿sí? Respondan con la menor cantidad de palabras posible. Ese hombre no busca conversación. Busca que lo dejen en paz. Esa noche, mientras Amelia dormía acurrucada a su lado en la cama angosta, Rosario se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, el viento entre los álamos, el crujido de maderas viejas, el ladrido lejano de un perro, y debajo de todo eso, un silencio más profundo, más pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Pensó en el hombre que dormía en algún lugar de ese caserón enorme, rodeado de fantasmas que él mismo se negaba a soltar. Pensó en la esposa muerta, en el hijo que nunca fue, en 25 años de desayunos solitarios y cenas frente a sillas vacías. No voy a intentar salvarlo, se prometió a sí misma. Solo voy a hacer mi trabajo. Pero mientras el sueño finalmente la vencía, no pudo evitar preguntarse qué clase de dolor había que cargar para elegir vivir así, en una casa llena de habitaciones cerradas y un corazón clausurado con candado. Los primeros días en la estancia transcurrieron como un ensayo de teatro donde Rosario nunca llegaba a ver al protagonista. Limpiaba habitaciones que parecían no haber sido tocadas en años, sacudía cortinas que olían a tiempo detenido y preparaba comidas que desaparecían de las bandejas sin que nadie le dirigiera una palabra de agradecimiento o queja. Don Santiago era una presencia que se intuía más que se veía. El crujido de sus pasos en el piso de arriba, el aroma de su tabaco de pipa flotando en los pasillos, una taza de café a medio terminar abandonada junto a una ventana. Rosario aprendió a leer esos rastros como un cazador lee las huellas en el barro, anticipando sus movimientos para volverse invisible justo a tiempo. Amelia, fiel a su promesa, se convirtió en una sombra silenciosa. Jugaba en el cuarto con sus lápices de colores, inventando mundos enteros en hojas de papel arrugado. Pero sus ojos, esos ojos color miel que heredó de su padre, observaban todo con una curiosidad que a Rosario le causaba tanto ternura como temor. «Mamá», susurró una tarde mientras merendaban en la cocina, «¿por qué el gigante nunca baja?» «No es un gigante, mi amor, es el dueño de la casa». Pero Ignacio dijo que era como un gigante. Dijo que era como un gigante, no que lo fuera. Amelia frunció el ceño, procesando la diferencia. ¿Y por qué vive solito arriba? ¿Está enfermo? Rosario buscó las palabras adecuadas, esas que pudieran explicar a una niña de 6 años el peso de un duelo que duraba más que su propia vida. A veces, cuando alguien pierde a las personas que más quiere, se le hace difícil estar con gente nueva. Le duele. ¿Como cuando me duele la panza? Algo así, pero por dentro, en el corazón. Amelia se quedó pensativa un momento, mordisqueando una galletita. Cuando a mí me duele la panza, vos me hacés té con miel y me cantás. ¿Nadie le canta al Señor? La pregunta, en su simpleza demoledora, dejó a Rosario sin respuesta. Fue al 5.º día cuando finalmente lo vio. Había subido al ala por error, distraída con un canasto de ropa limpia que debía guardar en el armario de blancos.
El pasillo estaba en penumbras, las ventanas cubiertas por cortinas gruesas que no dejaban pasar ni un rayo de sol. Rosario avanzaba tanteando las paredes cuando una puerta se abrió de golpe a su derecha. La luz de una lámpara de escritorio recortó la silueta de un hombre alto, aunque ligeramente encorvado por los años. Tenía el pelo completamente blanco, peinado hacia atrás, y un rostro que alguna vez debió ser hermoso, pero que ahora parecía tallado en piedra gris. Los ojos, de un azul deslavado, la atravesaron como si pudieran ver a través de ella, más allá de ella, hacia algún punto en el pasado que solo él conocía. ¿Quién te dio permiso de estar aquí? La voz fue como el chasquido de una rama seca. Rosario sintió que algo se encogía dentro de su pecho, pero mantuvo la mirada baja, tal como Ignacio le había indicado. Perdón, señor. Me equivoqué de pasillo. Ya me voy. El ala este está prohibida. Lo sé, señor. No volverá a pasar. Un silencio espeso se instaló entre ellos. Rosario podía sentir los ojos del anciano clavados en su nuca, evaluándola, juzgándola. Esperó el estallido, el despido fulminante del que le habían advertido. Pero lo que llegó fue peor. «¿Sos nueva?» No era una pregunta. «Sí, señor. Llegué hace 5 días. Las anteriores no duraron mucho». Rosario levantó la vista apenas un segundo, lo suficiente para ver que no había crueldad en su expresión, sino algo más difícil de soportar. Una indiferencia absoluta, como si ella fuera un mueble que alguien había movido de lugar. «Voy a intentar durar más, señor». Don Santiago la miró un momento más, y algo pareció moverse detrás de esa máscara de piedra. Un destello, una grieta diminuta, que se cerró tan rápido como apareció. «Esta casa tiene reglas», dijo finalmente. «Seguí las reglas y no vamos a tener problemas». «Entendido. Y una cosa más». Su voz se endureció. «Ignacio me dijo que trajiste una criatura». El corazón de Rosario se detuvo un instante. «Sí, señor. Mi hija. Tiene 6 años. No quiero verla. No quiero escucharla. No quiero saber que existe. ¿Quedó claro?» Cada palabra cayó como una piedra en un pozo oscuro. Rosario apretó el canasto de ropa contra su pecho, tragándose el orgullo, el dolor, la rabia que le subía por la garganta. «Quedó claro, señor». Don Santiago asintió una sola vez y cerró la puerta en su cara. Rosario se quedó inmóvil en el pasillo oscuro, temblando. No de miedo, sino de algo más complejo. Una mezcla de indignación y una pena extraña, profunda, por aquel hombre que había convertido su propia casa en una prisión. Esa noche, mientras arropaba a Amelia, la niña le preguntó: «Mamá, ¿hoy viste al gigante?» Rosario dudó. «Sí. Es muy grande, es alto, pero no es un gigante de verdad. ¿Y es malo?» La pregunta quedó flotando en el aire. Rosario pensó en esos ojos azules deslavados, en la voz que sonaba como ramas secas, en la orden de que su hija no existiera. «No sé si es malo», respondió finalmente. «Creo que está muy triste». «¿Por qué?» «Porque perdió a alguien que quería mucho». Amelia procesó esto en silencio. «Como nosotras perdimos a papá». «Sí, mi amor, como nosotras. Pero nosotras nos tenemos». La niña buscó la mano de su madre en la oscuridad. «El gigante no tiene a nadie». Rosario apretó esos deditos pequeños contra los suyos. «No, no tiene a nadie. Eso es muy feo, mamá. Todos necesitan a alguien». Rosario besó la frente de su hija y apagó la luz. «Dormí, mi amor. Mañana hay mucho que hacer». Pero mientras Amelia se hundía en el sueño, Rosario se quedó despierta largo rato, pensando en gigantes solitarios y en niñas que hacían preguntas demasiado grandes para su edad. Las semanas siguientes establecieron una rutina de silencios calculados y encuentros evitados. Rosario perfeccionó el arte de moverse por la casa como agua entre piedras, fluyendo por los espacios sin dejar rastro. Aprendió que don Santiago desayunaba mirando hacia los campos, siempre en la misma silla de mimbre de la galería.
que almorzaba en su despacho leyendo papeles que nunca parecían terminar, que cenaba solo en un comedor diseñado para 20 personas, con la vista fija en un punto del mantel que solo él podía ver. También aprendió otras cosas, que el ala este no era solo un territorio prohibido, sino un santuario de dolor. Una vez, cuando creyó que el patrón había salido a recorrer los campos, se atrevió a espiar por el ojo de la cerradura de aquella habitación cerrada. Lo que vio le comprimió el pecho. Una cuna de madera blanca cubierta de polvo, un móvil de estrellas inmóvil sobre ella, y en la pared el retrato de una mujer joven de ojos oscuros y sonrisa luminosa. Isabel, pensó, así que así era Isabel. Ignacio, que se había convertido en su único aliado en aquella casa de sombras, le contó la historia completa una tarde mientras tomaban mate en la cocina. Ella era todo para él, dijo el administrador, cebando con cuidado. Se conocieron en un baile de carnaval en Chascomús. Él ya era un estanciero importante, ella una maestra de escuela rural. Todo el mundo decía que no iban a durar, que eran de mundos distintos. Pero se equivocaron. Nunca vi a dos personas quererse así. ¿Cuánto estuvieron casados? 5 años. 5 años de una felicidad que daba envidia. Y después, Ignacio se encogió de hombros con la tristeza de quien ha repetido esa historia demasiadas veces. El embarazo fue difícil desde el principio. Los médicos le dijeron que era riesgoso, pero ella quería darle un hijo. Cuando llegó el momento, algo salió mal. Perdió mucha sangre. No pudieron salvarla ni a ella, ni a la criatura. Dios mío. Don Santiago estuvo 3 días sin hablar. No comía, no dormía, no lloraba. Al 4.º día se levantó, cerró esa habitación con llave y nunca más volvió a mencionar el nombre de su esposa. Es como si hubiera decidido que, si no hablaba de ella, el dolor no existía. Rosario pensó en su propio duelo, en cómo los primeros meses después de la muerte de Mateo había querido hacer exactamente eso: borrar su nombre, sus fotos, cualquier cosa que le recordara lo que había perdido. Pero Amelia no se lo permitió. Amelia hablaba de su papá todos los días, dibujaba su cara en los márgenes de los cuadernos, preguntaba si en el cielo había camiones como el que él manejaba. Al principio le dolía. Después entendió que esa era la forma de su hija de mantenerlo vivo. ¿Nunca intentó rehacer su vida?, preguntó. Ignacio negó con la cabeza. Hubo mujeres que se acercaron, algunas por interés, otras genuinas, pero él las rechazó a todas. Creo que se convenció de que querer a alguien es demasiado peligroso. Si no querés a nadie, nadie puede morirse y dejarte solo. Pero estás solo de todas formas. Sí, Ignacio le pasó el mate. Estás solo de todas formas. Esa tarde, cuando Rosario volvió a su cuarto, encontró a Amelia sentada en el piso con sus lápices de colores, trabajando intensamente en un dibujo. ¿Qué haces, mi amor? Un regalo. ¿Para quién? Amelia levantó el papel para mostrárselo. Era un dibujo infantil, con trazos torpes pero llenos de color. Una casa grande con ventanas amarillas, un sol enorme en el cielo y en el jardín, una figura alta junto a una pequeña. Debajo, con letras desparejas, había escrito: «Para que no estés solo». El corazón de Rosario dio un vuelco. «Amelia, ¿esto es para el señor de la casa?». La niña asintió con naturalidad. «Vos dijiste que está triste porque no tiene a nadie. Yo pensé que si le doy un dibujo, capaz se pone contento. A mí me pone contenta cuando vos me hacés dibujos». Rosario se arrodilló junto a su hija, dividida entre el ternura infinita y el pánico. Si don Santiago veía ese dibujo, si supiera que Amelia había estado pensando en él, rompiendo la regla de no existir. «Mi amor, es un dibujo muy lindo, pero acordate de lo que hablamos. El señor prefiere estar solo, no podemos molestarlo». «Pero mamá», Amelia la miró con esa seriedad que solo tienen los niños cuando dicen verdades absolutas. «Nadie prefiere estar solo.
solo que a veces la gente no sabe cómo decir que necesita compañía. Rosario abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su hija de 6 años acababa de resumir en una frase lo que ella llevaba semanas intentando entender. «Guarda el dibujo», dijo finalmente con suavidad. «Por ahora, guárdalo. Ya veremos». Amelia asintió, pero no había resignación en sus ojos. Había paciencia. La paciencia de quien sabe que algunas cosas solo necesitan el momento adecuado. Y mientras afuera el sol de otoño teñía los campos de oro y ocre, en algún lugar de la casa, un hombre viejo miraba por la ventana sin ver nada, ajeno a que una niña pequeña estaba dibujando ventanas amarillas para él. El otoño avanzaba sobre la pampa con pasos de terciopelo, tiñendo los álamos de cobre y oro, mientras el viento del sur comenzaba a morder las madrugadas. Rosario había encontrado su ritmo en la estancia, ese equilibrio precario entre la eficiencia y la invisibilidad que el puesto exigía. La casa, poco a poco, empezaba a despertar bajo sus manos. Las ventanas se abrían para dejar entrar el sol. El aroma de pan recién horneado reemplazaba el olor a polvo viejo, y hasta las flores del jardín parecían erguirse con más dignidad. Don Santiago, sin embargo, permanecía inmutable, un fantasma de carne y hueso que atravesaba los días con la precisión mecánica de un reloj sin alma. Pero Rosario había aprendido a observarlo sin ser vista. Notaba cómo se detenía a veces frente a la ventana de su despacho, mirando hacia el viejo ombú del jardín donde, según Ignacio, él mismo había colgado un columpio para el hijo que nunca llegó. Veía cómo sus dedos acariciaban el lomo de ciertos libros en la biblioteca, sin llegar a abrirlos jamás. Y una tarde, mientras limpiaba el pasillo del ala este con el mayor sigilo posible, lo escuchó a través de la puerta cerrada. No palabras, sino algo más desgarrador. Un suspiro tan profundo que parecía venir desde el fondo de un pozo. «Está empeorando», le confió Ignacio una mañana, mientras revisaban juntos las provisiones de la despensa. Antes, por lo menos, salía a recorrer los campos, hablaba con los peones, se interesaba por el ganado. Ahora pasa días enteros encerrado en el despacho. Come cada vez menos. La cocinera dice que devuelve los platos casi sin tocar. Rosario frunció el ceño. ¿Ha visto a un médico? Se niega. Dice que los médicos solo saben dar malas noticias y cobrar fortunas por darlas. Ignacio suspiró. Yo creo que simplemente se cansó de vivir, pero el cuerpo no le hace caso y sigue funcionando. La frase quedó flotando en el aire de la despensa, entre bolsas de harina y latas de conserva, pesada como una sentencia. Esa tarde, mientras preparaba la bandeja de la merienda que don Santiago jamás pedía pero que Rosario insistía en dejar junto a su puerta, Amelia apareció en la cocina con expresión decidida. «Mamá, ¿qué día es hoy?» Rosario miró el almanaque colgado junto a la heladera. «Jueves 17. ¿Por qué? Necesito saber qué día es mañana». «Viernes 18, mi amor». «¿Qué pasa?» Amelia negó con la cabeza, guardándose el secreto, y desapareció por el pasillo con ese andar sigiloso que había perfeccionado en las últimas semanas. Rosario la observó irse con una mezcla de curiosidad y aprensión. Conocía esa mirada en los ojos de su hija. Era la misma que tenía cuando planeaba algo. Lo que Rosario no sabía, porque Amelia había sido cuidadosa en ocultarlo, era que la niña llevaba días investigando. Había escuchado fragmentos de conversaciones, había espiado el calendario de la cocina, donde la cocinera anotaba los menús especiales, había juntado piezas de un rompecabezas que los adultos ni siquiera sabían que existía, y había descubierto que el 18 de marzo era el cumpleaños del gigante triste. Para Amelia, los cumpleaños eran sagrados. En su mundo de 6 años, un cumpleaños sin celebración era como un árbol sin hojas, como un cielo sin estrellas. Su papá siempre le había dicho que el día que uno cumple años, el universo entero debe alegrarse de que existas.
y si nadie se alegraba por el señor de la casa, entonces ella tendría que hacerlo. El viernes amaneció gris, con nubes bajas que prometían lluvia. La estancia se movía con su rutina habitual. Los peones arreando ganado, la cocinera preparando el desayuno, Ignacio revisando cuentas en su oficina. Nadie mencionó la fecha, nadie decoró nada, nadie horneó un pastel. Don Santiago se sentó en su silla de mimbre a las 7 en punto, como cada mañana, envuelto en un poncho de vicuña que había conocido tiempos mejores. Miró hacia los campos sin ver nada, bebió su café sin sentir el sabor, y cuando Rosario retiró la bandeja del desayuno, sus ojos la atravesaron como si fuera de cristal. 74 años. Otro año más sumado a una cuenta que ya no quería llevar. A media mañana, el teléfono de la casa sonó 3 veces. Las 3 llamadas fueron breves. El contador con felicitaciones protocolares, un socio comercial que aprovechó para recordarle un contrato pendiente y una voz automatizada del banco deseándole un feliz cumpleaños de parte de todo el equipo. Don Santiago colgó la última llamada con un gesto de hastío y ordenó a Ignacio que desconectara el aparato. «Si alguien me busca, no estoy», dijo, y se encerró en su despacho. Las horas pasaron lentas, cargadas de esa tensión invisible que flota en el aire cuando algo está a punto de cambiar. Rosario trabajaba en el salón principal, sacudiendo los almohadones del sofá, cuando escuchó unos pasitos rápidos en el pasillo. Se asomó justo a tiempo para ver la espalda de Amelia desapareciendo hacia las escaleras. «Amelia», llamó en un susurro urgente. «¿A dónde vas?». Pero la niña ya se había esfumado. Rosario dejó caer el plumero y corrió tras ella, con el corazón latiéndole en los oídos. No podía ser que su hija estuviera subiendo al ala este. No hoy. No cuando el patrón estaba encerrado en su despacho, precisamente en esa zona de la casa. Subió las escaleras de 2 en 2, tratando de no hacer ruido, y llegó al pasillo prohibido justo a tiempo para ver a Amelia de rodillas frente a la puerta del despacho. La niña tenía en las manos una hoja de papel doblada. Con infinito cuidado, la deslizó por debajo de la puerta, se levantó y se dio vuelta para huir. Sus ojos se encontraron con los de su madre. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Amelia tenía la expresión de un soldado que ha completado su misión y está listo para aceptar las consecuencias. Rosario sentía que el mundo se derrumbaba en cámara lenta. Antes de que pudiera decir algo, escucharon el sonido de una silla arrastrándose dentro del despacho. Rosario agarró a su hija de la mano y la arrastró pasillo abajo, escaleras abajo, a través de la cocina y hasta el cuarto de servicio, donde cerró la puerta y se dejó caer contra ella, temblando. «¿Qué hiciste?». Su voz era un hilo quebrado. «Amelia, ¿qué hiciste?». La niña la miró sin una pizca de arrepentimiento. «Le di su regalo de cumpleaños». «¿Su qué?». «Hoy cumpleaños, mamá». Nadie le regaló nada. Nadie le cantó. Eso no está bien. Rosario se llevó las manos a la cara, luchando contra el impulso de gritar, de llorar, de empacar sus cosas y huir antes de que don Santiago apareciera con la furia de un dios antiguo. «¿Cómo supiste que era su cumpleaños?». «Lo escuché». La cocinera le dijo a Ignacio que preparara algo especial, porque era el cumpleaños del patrón. Pero después Ignacio dijo que no, que el señor odiaba celebrar. Amelia hizo una pausa. «Odiar celebrar es muy triste, mamá». Rosario quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su hija había hecho exactamente lo que le habían prohibido. Había existido, había importado, había tratado al ogro del castillo como un ser humano que merecía un momento de alegría. «¿Qué había en el papel?», preguntó finalmente. «Un dibujo, el que te mostré la otra vez. Lo terminé de colorear. La casa grande con ventanas amarillas, el sol enorme, las 2 figuras en el jardín y una nota con errores, para que no estés solo». Rosario cerró los ojos y esperó el trueno.
Mientras tanto, en el despacho del ala este, don Santiago miraba el papel que había aparecido bajo su puerta como quien mira un animal salvaje que ha invadido su territorio. Se había agachado a recogerlo con el ceño fruncido, esperando encontrar alguna nota del personal, quizás otra felicitación vacía que arrugaría y tiraría a la basura. Pero cuando desdobló la hoja, lo que encontró lo dejó inmóvil. Trazos de crayón, colores vivos que casi lastimaban los ojos, acostumbrados a la penumbra. Una casa grande, su casa, reconoció con un escalofrío, con ventanas que parecían sonreír. Un sol desproporcionado en el cielo, tan amarillo que casi podía sentir su calor. Y abajo, dos figuras tomadas de la mano, una alta, de pelo blanco, ligeramente encorvada, otra pequeña, con lo que parecían ser coletas. Las letras desparejas al pie de la página le costaron un momento descifrar, para que no esté solo. No había firma, no hacía falta. Don Santiago se dejó caer en su sillón de cuero, con el dibujo temblando en sus manos. Sintió algo extraño en el pecho, una presión que no había experimentado en años. Al principio pensó que era el corazón fallándole finalmente, y casi sintió alivio. Pero no era dolor, era algo diferente, algo que se agrietaba por dentro, como hielo en un río cuando llega la primavera. Nadie le había regalado nada hecho a mano desde que Isabel le tejió aquellas pimeras de bebé que seguían guardadas en la habitación cerrada. Nadie lo había mirado y había pensado, este hombre necesita que alguien se alegre de que exista. Hasta ahora, hasta esta criatura pequeña que se suponía que debía ser invisible. Se quedó mirando el dibujo durante largos minutos, mientras afuera comenzaba a llover y las gotas golpeaban los vidrios como dedos impacientes. Pensó en llamar a Ignacio, en ordenarle que despidiera a la madre inmediatamente, que echara a esa niña impertinente que había roto todas las reglas de la casa, pero no se movió. En cambio, abrió el cajón de su escritorio, ese cajón que no había tocado en años, y guardó el dibujo junto a una foto vieja, amarillenta, de una mujer de ojos oscuros que sonreía a la cámara con todo el futuro por delante. Y por primera vez en 25 años, don Santiago Heredia no cenó solo en el comedor grande. Esa noche, cuando Rosario subió a retirar la bandeja de la cena que había dejado frente a la puerta del despacho como siempre, encontró algo que la dejó petrificada. La bandeja estaba vacía, pero junto a ella había una nota, escrita con una caligrafía antigua y temblorosa. Mañana el desayuno será para 3, en la galería, a las 8. Rosario leyó las palabras 3 veces, sin atreverse a creer lo que veía. Bajó las escaleras con la nota apretada contra el pecho, entró al cuarto donde Amelia ya dormía, y se sentó en el borde de la cama mirando a su hija en la penumbra. «¿Qué hiciste, mi pequeña?», susurró, acariciando el pelo oscuro que se desparramaba sobre la almohada. «¿Qué magia hiciste?». Amelia, desde algún lugar de sus sueños, sonrió. El amanecer del sábado trajo consigo un cielo lavado por la lluvia nocturna, de ese azul profundo que solo se ve en la pampa después de una tormenta. Rosario despertó antes de que sonara el despertador, con la nota de don Santiago todavía apretada en su mano como un talismán cuyo poder no terminaba de comprender. Desayuno para 3. En la galería. A las 8. Durante la noche había repasado esas palabras 100 veces, buscando trampas ocultas, advertencias veladas. Quizás era una prueba. Quizás el viejo quería verlas de cerca antes de despedirlas con más ceremonia. Quizás solo estaba jugando con ellas como un gato con ratones antes del zarpazo final. Pero había algo en la caligrafía temblorosa, en la elección de la palabra 3, en lugar de alguna fórmula más distante, que le impedía creer del todo en la catástrofe. «Amelia, despertate», sacudió suavemente el hombro de su hija. «Tenemos que prepararnos». La niña abrió los ojos de inmediato, con esa capacidad de los chicos de pasar del sueño profundo a la vigilia total en un segundo.
¿Vamos a desayunar con el gigante? Rosario suspiró. No tenía sentido mentir. Sí, nos invitó. ¿Le gustó mi dibujo? No sé, mi amor. Supongo que vamos a averiguarlo. Vistió a Amelia con su mejor vestido, uno celeste con florecitas blancas que había pertenecido a otra niña en otra vida y que Elena había comprado en una feria americana de Tucumán. Se peinó ella misma con más cuidado del habitual, recogiendo el pelo en un rodete prolijo que le daba un aire de dignidad que necesitaba desesperadamente sentir. A las 8:05 atravesaron la casa hacia la galería principal. Don Santiago ya estaba allí. Estaba sentado en su silla de mimbre de siempre, pero algo había cambiado. Llevaba una camisa limpia en lugar de la bata gastada que usaba habitualmente, y se había afeitado. La transformación era sutil, casi imperceptible para quien no conociera sus rutinas, pero Rosario la notó de inmediato. El viejo se había preparado para este encuentro. Frente a él, la mesa de hierro forjado que normalmente sostenía solo una taza y un plato, ahora exhibía 3 juegos completos de desayuno: medialunas, tostadas, dulce de leche, mermelada casera de naranja amarga, cosas que Rosario nunca había visto salir de la cocina en las semanas que llevaba trabajando allí. «Buenos días», dijo don Santiago sin levantar la vista del horizonte. «Siéntense». No era una invitación, era una orden, pero había algo diferente en el tono, una aspereza que se había suavizado apenas, como piedra bajo agua constante. Rosario tomó asiento con cautela, ubicando a Amelia en la silla del medio, entre ella y el anciano. La niña, ajena a la tensión que electrificaba el aire, miraba la mesa con ojos brillantes. «Medialunas», exclamó. «Hace mucho que no como medialunas». Don Santiago giró la cabeza hacia ella por primera vez. Su expresión era indescifrable, una máscara de arrugas y tiempo que ocultaba todo lo que hervía debajo. «¿Te gustan las medialunas?» «Me encantan. Papá me compraba todos los domingos, antes». La palabra «antes» quedó flotando entre ellos, cargada de todo lo que no necesitaba explicación. Don Santiago asintió lentamente. «Servíte las que quieras». Amelia no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Agarró una medialuna con entusiasmo y le dio un mordisco que le dejó bigotes de azúcar impalpable en el labio superior. Rosario contuvo el impulso de limpiarla, de corregirla, de hacerla más presentable. Algo le decía que debía dejar que este momento se desarrollara sin interferencias. El silencio que siguió no fue incómodo, fue expectante, como el silencio antes de que empiece una función de teatro. Don Santiago bebía su café, mirando alternativamente a la pampa y a la niña que devoraba medialunas con abandono. Rosario apenas tocaba su taza, demasiado nerviosa para sentir hambre. «Tu hija», dijo finalmente el anciano, dirigiéndose a Rosario sin mirarla, «me dejó algo ayer». «Lo sé, señor. Le pido 1000 disculpas. Ella no debería haber...» «No te pedí disculpas. Te estoy contando un hecho». Rosario cerró la boca, insegura de cómo continuar. «Nadie me había regalado un dibujo en 25 años», continuó don Santiago, y su voz se volvió más grave, como si las palabras le costaran salir. «Lo guardé». Amelia, que había estado concentrada en su segunda medialuna, levantó la cabeza. «¿De verdad lo guardó? ¿De verdad? ¿Le gustó el sol?» «Lo pinté muy amarillo para que diera mucha luz. Usted vive en una casa muy oscura». Rosario sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La franqueza de su hija iba a ser su perdición. Pero don Santiago no se enfureció. En cambio, algo extraño sucedió en su rostro. Una contracción mínima, un temblor en la comisura de los labios que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. «Sí», dijo, «vivo en una casa muy oscura». «¿Por qué? Amelia...» Rosario intentó intervenir. «Déjala», la cortó don Santiago. «Quiero escuchar la pregunta». La niña ladeó la cabeza, estudiando al anciano con esa intensidad desconcertante
que tienen los chicos cuando intentan resolver un misterio. ¿Por qué vive en una casa oscura si tiene tantas ventanas? Las ventanas son para dejar entrar el sol. Mi papá decía que la luz espanta a los monstruos. Don Santiago no respondió de inmediato. Giró la vista hacia el ombú del jardín, hacia ese árbol centenario bajo cuyas ramas alguna vez imaginó a sus hijos jugando. Cuando habló, su voz sonaba lejana. A veces uno cierra las ventanas para que no entre el dolor. Pero si cierra las ventanas tampoco entra la alegría, replicó Amelia con lógica irrefutable. Mi mamá lloró mucho cuando papá se fue al cielo, pero nunca cerró las cortinas. Decía que papá nos miraba desde arriba y quería vernos aunque estuviéramos tristes. El anciano se quedó muy quieto. Rosario podía ver el esfuerzo que hacía por mantener la compostura, la mandíbula apretada, las manos tensas sobre los apoyabrazos de la silla. Tu papá, dijo don Santiago lentamente, era un hombre sabio. Era camionero. Pero sí, sabía muchas cosas. Amelia terminó su medialuna y se limpió las manos en la servilleta con una seriedad impropia de su edad. ¿Usted también perdió a alguien que vive en el cielo? El silencio que siguió fue tan profundo que Rosario podía escuchar el latido de su propio corazón. Sí, respondió finalmente don Santiago, y la palabra salió como si llevara 25 años esperando ser pronunciada. Perdí a mi esposa y a mi hijo, que nunca llegó a nacer. Amelia procesó esta información con gravedad. Eso es muy triste. 2 personas en el cielo es mucho. Sí, es mucho. ¿Hace cuánto? 25 años. Antes de que vos nacieras. Antes de que naciera tu mamá, probablemente. La niña frunció el ceño, haciendo cálculos imposibles en su cabeza. Es mucho tiempo para estar solo. Don Santiago soltó un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Era difícil distinguir. Sí, es mucho tiempo. ¿Y por qué no buscó otra familia? Amelia, intervino Rosario finalmente alarmada. Esas son preguntas muy personales. Está bien. Don Santiago levantó una mano para detenerla. Es una pregunta justa. Miró a la niña directamente, quizás por primera vez desde que se sentaron. No busqué otra familia porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De querer a alguien otra vez y volver a perderlo. Amelia consideró esto durante un largo momento. Luego, con la sabiduría accidental de los niños, dijo algo que hizo que Rosario tuviera que morderse el labio para no llorar. Pero don Santiago ya perdió a todos. Entonces ya no tiene nada más que perder. Solo le queda encontrar. El anciano se quedó mirándola, como si la niña hubiera pronunciado alguna verdad antigua que él había olvidado. Sus ojos, esos ojos azules deslavados que Rosario había aprendido a asociar con el vacío, brillaban ahora con algo húmedo y vivo. ¿Cuántos años dijiste que tiene? Le preguntó a Rosario sin apartar la vista de Amelia. 6, señor. 6 años, repitió él. Y ya sabe más de la vida que yo en 74. Se levantó de la silla con un esfuerzo que intentó disimular y caminó hasta el borde de la galería, donde terminaban las baldosas y empezaba el césped húmedo del jardín. Permaneció allí varios minutos, de espaldas a ellas, mirando hacia el horizonte infinito de la pampa. Cuando se dio vuelta, tenía el rostro surcado de lágrimas. Rosario no había visto llorar a un hombre desde el funeral de su esposo. Hizo ademán de levantarse, de decir algo, de romper el momento con alguna frase de consuelo vacío. Pero Amelia se le adelantó. La niña se bajó de la silla, caminó hacia don Santiago con pasos decididos y sin pedir permiso le tomó la mano. No pasa nada, dijo. Llorar está bien. Mi mamá dice que las lágrimas son como la lluvia. Limpian todo para que después pueda salir el sol. Don Santiago miró hacia abajo, hacia esa mano diminuta que sostenía la suya, hacia esa criatura que había irrumpido en su fortaleza de silencio y la había hecho trizas con crayones y preguntas imposibles. ¿Cómo te llamas?, preguntó, aunque ya lo sabía. Quiero escucharlo de vos. Amelia, Amelia Medina. Como mi abuela,
que también está en el cielo, pero la conocí en fotos. Amelia, repitió él, como probando el sonido. Es un nombre hermoso. Gracias. Mi papá lo eligió. ¿Cómo se llamaba su señora? Isabel. Isabel también es lindo. ¿Y el bebé? Don Santiago tragó saliva. No alcanzamos a ponerle nombre, pero iba a ser Santiago como yo, como mi padre y mi abuelo. Santiago es un buen nombre. Amelia apretó su mano con más fuerza. Capaz en el cielo le pusieron nombre igual. Mi mamá dice que en el cielo todos tienen nombre, aunque acá no se lo hayamos dado. El anciano soltó un suspiro que parecía venir desde el fondo de su alma. Ojalá tengas razón, Amelia. Ojalá tengas razón. Desde su lugar en la mesa, Rosario observaba la escena con una mezcla de asombro y terror. No sabía qué estaba presenciando exactamente. Quizás el derrumbe de un muro que había tardado un cuarto de siglo en construirse. Quizás el primer paso de un hombre hacia la luz después de décadas en la oscuridad. O quizás simplemente estaba viendo lo que pasa cuando la inocencia de una niña se encuentra con el dolor de un viejo. Algo se rompe, algo se abre, algo empieza a sanar. Esa mañana, el desayuno se extendió hasta casi el mediodía. Don Santiago les mostró el jardín, señalando árboles que había plantado con Isabel, bancos donde solían sentarse a tomar mate al atardecer, un rosal que ella cultivaba y que él había mantenido vivo por pura terquedad. Amelia lo escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, tocando las flores, corriendo entre los canteros como si hubiera encontrado un parque de diversiones privado. Y Rosario, caminando unos pasos detrás, se permitió por primera vez imaginar que quizás, solo quizás, este lugar extraño y triste podía convertirse en algo parecido a un hogar. Las semanas que siguieron a aquel desayuno transformaron la estancia de maneras que nadie hubiera podido predecir. Don Santiago comenzó a salir de su despacho con más frecuencia, primero para supervisar los trabajos del campo que había abandonado durante años, luego para sentarse en la galería a tomar mate mientras Amelia jugaba en el jardín. No era un cambio espectacular, no hubo abrazos ni declaraciones de afecto, pero había algo nuevo en el aire de la casa, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Rosario observaba esta transformación con cautela, como quien mira crecer una planta frágil en terreno hostil. Aprendió a reconocer las pequeñas señales. El periódico que don Santiago dejaba abierto en la sección de historietas para que Amelia lo encontrara, el plato de galletitas que aparecía misteriosamente en la cocina cada vez que la niña terminaba sus deberes, la forma en que el anciano inclinaba la cabeza para escuchar mejor cuando ella le contaba sus aventuras imaginarias. Una tarde, Ignacio la encontró en la cocina preparando la merienda y la miró con una expresión que mezclaba asombro y gratitud. 25 años trabajando en esta casa, dijo en voz baja, y nunca lo vi así. Ayer me preguntó si conocía alguna buena escuela en el pueblo. Dice que la nena necesita educación formal. Rosario sintió un vuelco en el estómago. ¿Educación formal? Quiere inscribirla en el colegio del pueblo. Ignacio hizo una pausa significativa. Y me pidió que averiguara qué hace falta para que revalides tu título de enfermera. Parece que le mencionaste algo al respecto. Fue una conversación casual, no pensé que... Ese hombre no tiene conversaciones casuales, muchacha. Si lo dijo es porque lo está pensando en serio. Esa noche, Rosario no pudo dormir. Miraba el techo de su pequeña habitación mientras Amelia respiraba suavemente a su lado, y sentía cómo las posibilidades se abrían ante ella como un campo después de la lluvia, una escuela para su hija, su título reconocido, un lugar donde quedarse. Pero la vida, como bien sabía, tenía la costumbre de arrebatar justo cuando empezabas a creer que podías tener. La primera señal de tormenta llegó una mañana de abril, cuando un auto negro y brillante apareció en el camino de entrada de la estancia. Rosario estaba tendiendo ropa en el patio trasero cuando escuchó el motor.
Se asomó por la esquina de la casa y vio bajar a una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo teñido de rubio y un traje sastre que desentonaba completamente con el ambiente rural. Del lado del acompañante descendió un hombre más joven, de sonrisa fácil y ojos que se movían demasiado rápido, calculando el valor de cada cosa que veían. «Tío Santiago», la voz de la mujer cortó el aire como un cuchillo. «Qué alegría verte tan bien». Desde la galería, don Santiago observó la llegada de su sobrina con la expresión de quien ve acercarse una tormenta inevitable. «Luciana», dijo sin moverse de su silla. «No te esperaba. Ya sé, debí llamar, pero Ricardo tenía negocios por la zona y dije, ¿cómo no vamos a pasar a ver al tío?». Luciana subió los escalones de la galería y se inclinó para besar al anciano en la mejilla, un gesto que él recibió con rigidez. «Además, nos llegaron rumores preocupantes. Dicen que estás muy cambiado últimamente». «¿Rumores? Ya sabes cómo es la gente del campo. Todo se comenta». Luciana se sentó sin ser invitada y cruzó las piernas con un movimiento estudiado. «Nos dijeron que hay una mujer nueva en la casa, con una hija». Don Santiago no respondió de inmediato. Su mirada se había endurecido, volviendo a ese azul glacial que Rosario creía haber visto derretirse. «Tengo una empleada nueva, sí. ¿Eso es noticia ahora?». «Bueno, tío, es que también dicen otras cosas». Luciana bajó la voz, adoptando un tono de falsa preocupación. «Dicen que desayunás con ella, que la nena corre por la casa como si fuera la dueña, que estás pensando en meterla en el colegio del pueblo». Hizo una pausa dramática. «Nosotros solo queremos asegurarnos de que nadie se esté aprovechando de tu generosidad». Rosario, escondida detrás de la esquina, sintió cómo la sangre le subía a la cara. Así que de eso se trataba. La sobrina había olido el peligro, había percibido que el viejo lobo solitario estaba abriendo las puertas de su guarida y venía a asegurarse de que nadie le quitara su lugar en la fila de la herencia. «Mi generosidad es asunto mío», respondió don Santiago con frialdad, «y lo que hago en mi casa también». «Por supuesto, por supuesto». Luciana levantó las manos en gesto conciliador. «Solo queremos ayudar. Ricardo y yo estuvimos hablando y pensamos que quizás necesitas compañía. Compañía de verdad me refiero, de la familia. Podríamos venir más seguido, pasar los fines de semana. Hace 5 años que no pisás esta estancia, Luciana. La última vez fue para pedirme dinero». La mujer tuvo la decencia de sonrojarse. «Las cosas cambian, tío. La gente madura. La gente no madura. Se vuelve más hábil para disimular lo que siempre fue». Un silencio tenso se instaló en la galería. Ricardo, el marido, que hasta entonces había permanecido callado fingiendo admirar el paisaje, intervino con su mejor sonrisa de vendedor. «Don Santiago, entiendo que desconfíe. Tiene todo el derecho. Pero Luciana realmente está preocupada por usted. Todos hemos oído historias de empleadas que se aprovechan de señores mayores que viven solos. Cuidado con lo que insinúas». «No insinúo nada. Solo digo que hay que ser precavido. Una mujer joven, con una hija, sin recursos. Es fácil que alguien así vea una oportunidad donde otros ven trabajo honesto». Don Santiago se puso de pie con una agilidad que sorprendió incluso a Rosario. «Escúchenme bien los dos. Rosario Medina es mi empleada. Lo que yo haga con mi dinero, mi casa y mi vida es asunto mío y de nadie más. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer». Comenzó a caminar hacia el interior de la casa, pero Luciana se interpuso. «Tío, por favor, solo queremos que estés bien protegido. ¿No te das cuenta de que estas mujeres, la interrumpió don Santiago con voz de hielo, me han dado más compañía genuina en 2 meses que vos en toda tu vida? Y ahora, si no te vas de mi casa en los próximos 5 minutos, voy a llamar a Ignacio para que te escolte hasta el portón». Luciana palideció. Miró a su marido buscando apoyo,
Pero Ricardo había adoptado la expresión de quien sabe cuando una batalla está perdida. «Está bien, tío, nos vamos». Luciana recogió su cartera con movimientos rígidos. «Pero que conste que te lo advertimos. Cuando esa mujer te saque todo lo que pueda y desaparezca, no digas que no te avisamos». Salieron de la estancia dejando una estela de polvo y rencor. Rosario, todavía oculta, esperó hasta que el auto desapareció en el horizonte antes de atreverse a moverse. Encontró a don Santiago en su despacho, sentado frente a la ventana con la mirada perdida. «Señor», comenzó, insegura de qué decir. «Escuché parte de la conversación. Si mi presencia aquí le causa problemas con su familia, nosotras podemos...» «No». La palabra salió cortante, definitiva. «Mi familia, como vos la llamás, no se acordó de mi existencia hasta que les llegó el rumor de que podían perder la herencia. No son familia, son buitres. Pero si ellos creen que yo... me importa muy poco lo que ellos crean». Don Santiago se dio vuelta para mirarla. «Lo que me importa es lo que yo sé, y sé que vos y tu hija son las primeras personas en 25 años que me tratan como un ser humano y no como una billetera con patas». Rosario no supo qué responder. Había tanta rabia contenida en esas palabras, pero también tanta fragilidad. «Gracias, señor. No me agradezcas. Agradécele a Amelia». Ella fue la que tuvo el coraje de meterse donde nadie se atrevía. Pasaron 3 semanas de calma tensa. Luciana y Ricardo no volvieron, pero su visita había dejado una sombra sobre la estancia. Don Santiago estaba más callado que de costumbre, y Rosario notaba que a veces la miraba con una expresión extraña, como si estuviera tomando una decisión importante. Una mañana, él la llamó a su despacho. «Sentate», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar». Rosario obedeció con el corazón acelerado. «Estuve pensando mucho desde la visita de mi sobrina», comenzó don Santiago, juntando las manos sobre el escritorio. «En lo que dijo, en lo que insinuó. Y llegué a una conclusión». «¿Cuál, señor?» «Que tiene razón en una cosa. Las cosas como están no pueden seguir». A Rosario se le heló la sangre. «Si quiere que nos vayamos, ¿irte?». Don Santiago frunció el ceño. «¿Quién habló de irse? Lo que quiero es exactamente lo contrario». Del cajón del escritorio sacó una carpeta y la deslizó hacia ella. «Hablé con mi abogado. Estos son los papeles para iniciar un proceso de adopción. En Argentina, un adulto puede adoptar a otro adulto bajo ciertas condiciones». Hizo una pausa. «Quiero adoptarte, Rosario, a vos y a Amelia. Quiero que sean legalmente mi familia». Rosario abrió la boca, pero ningún sonido salió. Miró la carpeta, miró al anciano, volvió a mirar la carpeta. «Señor, yo no sé qué decir». «No tenés que decir nada ahora. Pensalo. Háblalo con tu hija». Don Santiago se reclinó en su silla. «Pero quiero que sepas una cosa. No hago esto por caridad, ni por culpa, ni para fastidiar a mi sobrina. Lo hago porque ustedes me devolvieron algo que creía perdido para siempre». «¿Qué cosa?». «Ganas de levantarme por las mañanas». Rosario sintió que las lágrimas le brotaban sin permiso. Quiso decir algo profundo, algo que estuviera a la altura del momento, pero lo único que le salió fue: «Amelia va a estar muy contenta. Siempre quiso un abuelo». Don Santiago sonrió, una sonrisa de verdad, completa, que le transformó el rostro. «Y yo siempre quise una nieta que me dibujara soles amarillos». Pero mientras en el despacho se sellaba un pacto de esperanza, a 200 kilómetros de distancia, en un departamento de Buenos Aires, Luciana Heredia de Aguirre marcaba un número de teléfono con dedos temblorosos de rabia. «Doctor Vidal, soy Luciana, la sobrina de Santiago Heredia. Necesito que me consiga un médico, uno que esté dispuesto a firmar un certificado de incapacidad mental». Escuchó la respuesta y apretó los labios. «No me importa cuánto cueste. Ese viejo no va a regalarle mi herencia a una sirvienta oportunista».
aunque tenga que declararlo loco para impedirlo. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo la pampa con heladas que pintaban los pastos de blanco al amanecer. En la estancia, Los Álamos, sin embargo, el frío exterior contrastaba con una calidez que sus paredes no habían conocido en décadas. Amelia había comenzado las clases en la escuela del pueblo, y cada tarde regresaba llena de historias sobre nuevos amigos, maestras simpáticas y descubrimientos que compartía con don Santiago durante la merienda que ahora tomaban juntos como un ritual sagrado. Rosario había iniciado los trámites para revalidar su título de enfermería, con la ayuda económica del anciano y las gestiones de Ignacio, que parecía haberse convertido en una suerte de hada madrina barbuda, dispuesta a resolver cualquier obstáculo burocrático. La vida, por primera vez en mucho tiempo, tenía el sabor de algo parecido a la felicidad. Pero las serpientes saben esperar. Una mañana de julio, 3 autos desconocidos aparecieron en el camino de entrada. Rosario, que estaba preparando el desayuno, sintió un escalofrío antes siquiera de ver quiénes llegaban. Algo en el aire cambió, como cambia la presión antes de una tormenta. Desde la ventana de la cocina, vio bajar a Luciana, a Ricardo, a un hombre de traje gris que cargaba un maletín, y a otro hombre mayor con bata blanca bajo el abrigo. Detrás de ellos, 2 uniformados de la policía provincial permanecían junto a sus vehículos. Ignacio, llamó Rosario con voz temblorosa. «Venga rápido». El administrador llegó en segundos, y su rostro se endureció al ver la comitiva. «Hijos de mil», murmuró. Sabía que esa víbora iba a hacer algo. «Anda a buscar a don Santiago. Yo los entretengo». Rosario corrió hacia el despacho del ala este, donde el anciano solía leer el diario a esa hora. Lo encontró de pie junto a la ventana, observando la llegada de los visitantes con expresión inescrutable. «Señor, su sobrina está aquí. Trajo gente. Un médico, creo. Y policías». Don Santiago asintió lentamente. «Lo esperaba». «¿Cómo?» «Mi abogado me advirtió que podía intentar algo así». Se volvió hacia ella con una calma que a Rosario le pareció sobrenatural. «No te preocupes. Esto también lo tenemos contemplado». Bajaron juntos a la galería, donde Luciana ya desplegaba su teatro con la precisión de una actriz consumada. «Tío, qué alegría verte», exclamó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Te presento al doctor Márquez, un especialista en geriatría muy reconocido, y al doctor Vidal, nuestro abogado de familia. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Una simple revisión médica, nada más». Don Santiago la miró como se mira a un insecto molesto. «¿Una revisión médica con escolta policial? Precauciones, tío». El doctor Márquez nos explicó que a veces las personas mayores pueden ponerse difíciles cuando se sienten amenazadas en sus rutinas. ¿Amenazadas? La única amenaza que veo aquí sos vos, Luciana. El abogado de traje gris dio un paso adelante, desplegando papeles con la eficiencia de un burócrata. «Don Santiago, tenemos informes que sugieren un deterioro en sus facultades cognitivas. Cambios bruscos de comportamiento, decisiones financieras irracionales, apego excesivo a personas que acaba de conocer». Miró a Rosario con desprecio apenas disimulado. Bajo la ley argentina, sus familiares tienen la obligación de velar por su bienestar. Mi bienestar es asunto mío. Me temo que eso es precisamente lo que debemos determinar. El médico de bata blanca se acercó con un estetoscopio en la mano y una expresión de falsa compasión. «Don Santiago, solo serán unas preguntas simples. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Puede decirme el nombre del presidente actual? ¿Recuerda cuántos años tiene? Sé perfectamente qué día es. ¿Quién gobierna este país de locos? Y tengo 74 años que pesan como 100. Don Santiago no retrocedió ni un centímetro. «Lo que no sé es cuánto le pagó mi sobrina para que venga a certificar una demencia que no tengo». Luciana soltó una risa nerviosa. «Tío, por favor, nadie está hablando de demencia.
Solo querés mi dinero. La voz de don Santiago cortó el aire como un cuchillo. Es lo único que siempre quisiste. Nunca una llamada para saber cómo estaba. Nunca una visita sin pedir algo a cambio. Y ahora que encontré gente que me quiere sin esperar nada, venís a robarme lo único que me queda, el derecho a elegir con quién paso mis últimos años. Eso no es exactamente eso. Don Santiago se volvió hacia el abogado. Doctor Vidal, ¿verdad? Permítame presentarle a alguien. Como si hubiera sido ensayado, un auto negro apareció en el camino y se detuvo junto a los vehículos policiales. De él bajó una mujer de unos 60 años, canosa y elegante, seguida de un hombre joven que cargaba su propio maletín repleto de documentos. Les presento a la doctora Carmen Aguirre, jueza de familia del distrito, y al licenciado Torres, mi abogado personal desde hace 30 años. Luciana palideció visiblemente. ¿Una jueza? ¿Cómo sabías que...? Porque te conozco, sobrina. Te conozco desde que eras una nena caprichosa que rompía los juguetes que no quería para que nadie más pudiera usarlos. Don Santiago sonrió sin alegría. Desde que tu abogado contactó al mío hace 2 semanas, intentando acceder a mis registros médicos, supe exactamente lo que planeabas. La jueza Aguirre subió los escalones de la galería con la autoridad tranquila de quien ha visto demasiados conflictos familiares para impresionarse por uno más. Buenos días. Su voz era firme pero no hostil. Entiendo que hay una disputa sobre la capacidad mental del señor Heredia. Les informo que, a petición del interesado, he estado revisando este caso durante las últimas 2 semanas. Esto es irregular, protestó el doctor Vidal. ¿Una evaluación debería ser irregular? La jueza arqueó una ceja. Lo que es irregular, doctor, es traer a un psiquiatra a la casa de un hombre de 74 años sin su consentimiento, acompañado de policías, claramente con la intención de intimidarlo para que acepte un examen que podría usarse para declararlo incapaz. Eso, en términos legales, podría considerarse coacción. El médico de bata blanca dio un paso atrás, repentinamente interesado en el paisaje. He revisado los informes médicos del señor Heredia, continuó la jueza. Su médico de cabecera, que lo conoce desde hace 40 años, certifica que está en pleno uso de sus facultades. He hablado personalmente con él en 3 ocasiones durante las últimas semanas, y puedo confirmar que su mente está tan clara como la de cualquiera en esta galería, probablemente más que la de algunos. Luciana abrió la boca para protestar, pero su marido le puso una mano en el brazo, detectando la derrota. También he revisado los documentos de adopción que el señor Heredia ha iniciado, agregó la jueza, volviéndose hacia Rosario. Y los encuentro perfectamente en orden. No hay ningún impedimento legal para que proceda con la adopción de la señora Medina y su hija menor. Esa mujer lo manipuló, estalló Luciana finalmente. Es una aprovechadora que vio un viejo solo y... Señora, la interrumpió la jueza con frialdad, le sugiero que mida sus palabras. La difamación es un delito, y la señora Medina tiene todo el derecho de querellarse contra usted si así lo desea. Un silencio denso cayó sobre la galería. Rosario apenas podía respirar. Miraba a don Santiago, a la jueza, a Luciana que se desinflaba como un globo pinchado, y sentía que el suelo bajo sus pies se volvía finalmente sólido. Fue entonces cuando Amelia apareció en la puerta. La niña había vuelto de la escuela sin que nadie lo notara, entrando por la puerta de la cocina como hacía siempre. Ahora estaba de pie en el umbral, con su guardapolvo blanco y la mochila todavía en la espalda, mirando la escena con ojos enormes. «¿Abuelo?», preguntó. «¿Quiénes son todas estas personas?». El silencio se volvió absoluto. Luciana miró a la niña como si le hubieran dado una bofetada. Don Santiago caminó hacia Amelia y se agachó para quedar a su altura. «Son personas que ya se van, mi amor». Le acarició la mejilla con una ternura que nadie habría creído posible meses atrás. «¿Cómo te fue en la escuela?». «Bien». La seño nos enseñó sobre los pingüinos.
¿Sabías que los papás pingüinos cuidan los huevos mientras las mamás buscan comida? Son muy buenos papás. No sabía. Pero tiene sentido. Cuidar lo que uno quiere es lo más importante. Amelia sonrió y luego miró a Luciana con esa franqueza desconcertante que tenía. ¿Vos sos la señora mala que quiere que el abuelo esté solo otra vez? Luciana enrojeció. Yo no soy ninguna señora mala. Soy su sobrina. ¿Pero querés que esté solo? Amelia ladeó la cabeza. Mi mamá dice que las personas malas no siempre parecen malas. A veces se visten bonito y hablan lindo, pero por dentro tienen el corazón frío. ¿Vos tenés el corazón frío? Nadie supo qué responder. La jueza disimuló una sonrisa. El abogado de Luciana tosió incómodo, y don Santiago se irguió, tomando la mano de su nieta con orgullo. Creo que esta conversación terminó, dijo. Doctora Aguirre, agradezco su presencia. Licenciado Vidal, doctor Márquez, pueden retirarse. Y Luciana hizo una pausa. No quiero volver a verte en mi propiedad. Si necesitas algo, habla con mi abogado. ¿Nada? La voz de Luciana se quebró. Después de todo, ¿no me vas a dejar nada? Don Santiago la miró largamente. Por un momento, Rosario creyó ver algo parecido a la tristeza en sus ojos. Te voy a dejar lo que te corresponde legalmente, la porción que la ley exige, ni un peso más. Pero no porque te odie, Luciana, porque nunca aprendiste que hay cosas más valiosas que el dinero. Ojalá algún día lo entiendas. Luciana abrió la boca para responder, pero su marido la tomó del brazo y la condujo hacia el auto. Los demás visitantes siguieron en silencio, derrotados. Cuando el último vehículo desapareció en el horizonte, don Santiago se dejó caer en su silla de mimbre con un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante horas. ¿Está bien, señor?, preguntó Rosario acercándose. Estoy viejo, muchacha. Estas emociones ya no son para mi corazón. Pero cuando levantó la vista, había un brillo de paz en sus ojos. Pero sí, estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Amelia se sentó en el escalón junto a él. Abuelo, ¿ya se fueron los malos? Ya se fueron, mi amor. ¿Y ahora podemos merendar? Tengo hambre. Don Santiago soltó una carcajada, esa risa grave y oxidada que Rosario había aprendido a amar. Sí, Amelia. Ahora podemos merendar. Y mañana, y pasado, y todos los días que nos queden. Un año después, en una tarde dorada de otoño, una pequeña ceremonia tuvo lugar en la oficina del Registro Civil del pueblo. Don Santiago Heredia firmó los papeles que convertían oficialmente a Rosario Medina en su hija adoptiva y a Amelia en su nieta legal. No hubo grandes celebraciones ni invitados pomposos. Solo Ignacio y su esposa, la cocinera que llevaba décadas en la estancia, y algunos vecinos que habían llegado a apreciar al viejo gruñón que ahora saludaba por las mañanas y preguntaba por las cosechas. Esa noche, durante la cena que compartieron en el comedor grande, ese mismo comedor donde don Santiago había cenado solo durante 25 años, el anciano sacó una caja de madera antigua que Rosario nunca había visto. Esto era de Isabel, dijo abriendo la tapa con reverencia. Su padre se lo regaló cuando cumplió 15 años, y ella me lo confió antes de... Se detuvo, tomó aire. Antes de irse, dentro de la caja había un mate de plata labrada, con iniciales grabadas que el tiempo había difuminado pero no borrado. Este mate perteneció a mi bisabuelo, que llegó de España en 1880 con una mano adelante y otra atrás. Don Santiago acarició el metal con dedos temblorosos. Él se lo pasó a mi abuelo a mi padre a mí. Y yo pensé que moriría conmigo. Miró a Rosario con ojos húmedos. Ahora te lo doy a vos, para que se lo des a Amelia cuando sea grande, y ella a sus hijos, para que la cadena no se rompa. Rosario tomó el mate con manos que temblaban tanto como las del anciano. No sé si me lo merezco, don Santiago. No se trata de merecer. Él negó suavemente con la cabeza.
Se trata de continuar, de que algo de nosotros siga existiendo cuando ya no estemos. Esa es la verdadera herencia, muchacha. No el dinero, no las tierras. Esto, señaló el mate, luego a Amelia, luego su propio corazón. Esto que pasa de mano en mano, de alma en alma. Amelia, que había escuchado todo con su seriedad característica, se bajó de la silla y se acercó a su abuelo. ¿Y yo puedo tomar mate con vos mañana? Quiero aprender. Don Santiago la alzó en brazos, con un esfuerzo que ya no intentaba disimular. Podés tomar mate conmigo todos los días que quieras, mi amor. Todos los días que me queden. Y así fue. Cada mañana, antes de que Amelia se fuera a la escuela, abuelo y nieta compartían un mate en la galería, mirando cómo el sol pintaba la pampa de colores que ningún artista podría replicar. Rosario los observaba desde la ventana de la cocina, preparando el desayuno, sintiendo cómo el pecho se le llenaba de algo que tardó mucho en reconocer. Plenitud. Don Santiago vivió 3 años más. 3 años de mañanas con mate, de tardes escuchando las historias de la escuela, de noches tranquilas sabiendo que no moriría solo en una casa llena de habitaciones vacías. Cuando finalmente se fue, en una noche de primavera con los jazmines en flor, lo hizo sosteniendo la mano de Rosario y con Amelia, dormida a los pies de su cama. Su último suspiro sonó casi como un gracias. El funeral no fue el evento frío y protocolario que habría sido años atrás. Vinieron los peones de la estancia, los vecinos del pueblo, maestras de la escuela, comerciantes que lo recordaban como el viejo huraño que un día empezó a sonreír. Luciana no apareció, y nadie la echó de menos. Rosario heredó la estancia y la responsabilidad de mantenerla viva. Con ayuda de Ignacio, que juró no retirarse hasta que ella supiera manejar todo sola, convirtió parte de la propiedad en un hogar para madres solas que necesitaban un lugar donde reconstruir sus vidas. Lo llamó Refugio Isabel, porque le pareció que a la esposa que nunca conoció le hubiera gustado saber que su casa, después de tantos años de silencio, se llenaba por fin de las risas de niños. Amelia creció sabiendo que la familia no es solo la sangre que corre por las venas, sino las manos que te sostienen cuando te caes. Se convirtió en médica, como había soñado su madre, y volvió al pueblo a ejercer, atendiendo a los hijos de los mismos peones que habían trabajado con su abuelo. El mate de plata pasó de mano en mano, como don Santiago había querido, y cada vez que Amelia lo sostenía, recordaba al gigante triste que dejó de serlo el día que una niña de 6 años le preguntó por qué vivía en una casa tan oscura. Porque al final, la luz siempre encuentra la manera de entrar, a veces por las ventanas, a veces por las grietas, y a veces, las más importantes, a través de las preguntas simples de una niña que no sabe que está salvando un alma. Queridos amigos, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de la decisión de don Santiago? Escríbanlo en los comentarios y cuéntenos de qué ciudad nos escuchan. Si les gustó, denle like, compartan con sus seres queridos y suscríbanse al canal. En la descripción encontrarán el playlist con todas nuestras historias. Les deseamos mucha salud y el mejor de los ánimos.